Bueno, hoy lo que vamos a ver entonces es la función exponencial, el segundo caso. ¿Se acuerdan que una función exponencial en sí tiene esta forma? F de x igual a la x. Esta es la forma general. Nosotros habíamos visto que había otras letras también, ¿sí? Esta es la forma básica, pero la general para nosotros era K, a ver, ahí está, K por a la x menos b más c. ¿Sí? Nosotros hemos visto esta forma general. La clase pasada lo que hicimos fue ver esta forma, ¿sí? Y la forma también, porque yo les combiné, ahora que me acuerdo, lo que vimos la clase pasada fue esta. K por a la x. ¿Sí? O sea que hemos visto uno de los elementos de la función exponencial. Pero la función exponencial tenía más elementos. ¿Sí? Habíamos hablado de b, ¿sí? Y habíamos hablado de c. Entonces, hoy vamos a trabajar justamente, ¿sí?, con el valor de b. O sea que hoy vamos a ampliar a cuando ya tenemos este valor, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora con ese valor. Ustedes en la carpeta pongan función exponencial, caso 2. Y lo siguiente que van a copiar es esta fórmula de acá. Bien, y abajo van a poner el valor de b, que es el que analizamos ahora, indica el corrimiento o desplazamiento sí, sí. Dije, el valor de b indica el corrimiento o desplazamiento de la gráfica de la función sobre el eje X. Bien, en este caso, esta forma de escritura no les resulta rara. Esta la vimos dentro de las ecuaciones exponenciales. Bueno, ahora, cuando queremos graficar, ¿sí?, y hablando del valor de b, vamos a tener algo que acompañe a mi exponente, ¿sí?, a mi exponencial. ¿Va a ser positivo o negativo? En sí la fórmula me dice que es x menos el valor de b. ¿Está? Pero en este caso, el valor al ser más 1, ¿cuánto valdría b entonces? Para que me quede más 1. ¿Cuánto le pongo? Si esto es 3 a la x menos b, ¿sí? En la posición de menos b, a mí me aparece un más 1. Entonces, ¿cuánto debe valer b para que ahora a mí me quede un más 1 acá, si tengo un menos? Tiene que ser un 1 positivo o un 1 negativo. Exacto, tiene que ser negativo. Entonces, ¿sí?, siempre es con el signo contrario al que estoy viendo acá.
Porque la fórmula me dice que es x menos b, ¿sí? Cuando yo tengo un menos acá en la fórmula, significa que es el contrario de lo que estoy viendo. Por más que el impulso sea decir vale 1, vale menos 1, ¿sí? Entonces, que b valga menos 1, ¿sí? Por ser negativo, me va a indicar que la función, o sea, mi función va a seguir teniendo esta forma, ¿sí? ¿Cómo sé que tiene esta forma y no que tiene esta? Sé que tiene esta forma, ¿por qué? Porque el valor de k, acá ¿cuánto vale? K es el valor que acompaña al 3. Si no hay nada escrito, eso es, vale un 1, ¿sí? K es positivo, entonces como K es positivo, yo ya sé que la gráfica hace este recorrido. Ahora, sé que este no es. Si B vale menos 1, entonces significa que esto cuando yo lo lleve a ejes, ¿sí? Va a estar corrida una unidad hacia la izquierda. O sea, va a estar 1 hacia la izquierda, toda la gráfica. La gráfica siempre va a ser la misma, ¿sí? Nunca va a variar su forma. Ahora la vamos a corroborar utilizando la tabla de valores, ¿sí? Pero entonces, el valor de b me va a decir mi función, ¿sí? La gráfica de esta función exponencial, ¿hacia dónde está? Si es negativa, se corre hacia la izquierda. ¿Cuánto? El valor que sea b. Si es 0, significa que no hay corrimiento, o sea que está centrada y que pasa por 0, ¿sí? Pasa por el origen de coordenadas. Y si b es positivo, significa que se corrió tantas unidades hacia la derecha como indica b, ¿sí? Eso anótenselo. Bien, entonces dijimos, si b era negativo, el desplazamiento de la gráfica, ¿sí? Era hacia la izquierda, o sea que tardaba un poquito más como en subir. Si b valía 0, está justo en el centro o puede que esté un poquito más acá, ¿sí? No está tan cerquita como el negativo. Y cuando b es positivo, se desplaza hacia la derecha. ¿Qué es lo que se desplaza? Mi curva, ¿sí? El gráfico que yo voy haciendo. Bien, y ahora para ver si se cumple realmente ese desplazamiento, vamos a hacer la tablita de valores, ¿sí? La TV. Ahora yo no tengo restricción, ¿sí? Siempre voy a esquivar por ahí los valores que sean negativos para evitar las fracciones, ¿sí? Siempre voy a mirar de acuerdo al exponente que tengo y es el valor que voy a poner. Entonces, a mí me conviene poner desde el menos 1, por ejemplo, menos 1, 0, 1 y 2. Y hasta ahí. Si yo le pongo más grande que menos 1 al valor, me va a quedar negativo, me va a quedar un tercio. Y ustedes con fracciones no quieren trabajar. Entonces, vamos a poner la tabla de valores desde menos 1 en adelante. Con 3 valores, por lo general alcanza, pero para cuando es una función lineal. Para cuando es una función de otro tipo, siempre necesitamos 4 o 5 puntos para poder unirlos, ¿sí? Si la gráfica se define con menos puntos, o sea, con menos valores, bienvenido sea. Pero algunas gráficas, por los comportamientos que tienen, van a requerir de que sigamos agregando valores acá en la tabla porque tal vez no fueron suficientes los 3 que dimos. Entonces, para una función lineal, sí, con 2 puntos ya está, porque por 2 puntos pasa una recta. Y esa recta es única, pero acá no. Acá ya vimos que con 2 puntitos yo no puedo saber qué recorrido hace. Entonces, vamos a completar la tablita. Para completarla voy a ir reemplazando en esta fórmula. Entonces va a ser 3 elevado a la menos 1 más 1. Si yo resuelvo los exponentes, ¿qué resultado me da? ¿Cuánto me da menos 1 más 1? Exacto. Entonces, como exponente me queda 3 a la 0. Y como resultado final, 3 elevado a la 0 me da 1. ¿Sí? Porque yo estoy reemplazando, yo volví a esta fórmula, ¿sí?
Entonces, a ver, esperen que les vea los mensajes. Acá. Poco menos, o sea, no habíamos dicho que no ponemos la fórmula original y no ponemos el menos. Claro, en realidad ahí está. Ahí estaba viendo lo que escribieron porque, ya les digo, yo lo veo como muy oscuro en la pantalla. Yo tengo que volver, para poder completar la tablita de valores, tengo que volver a esta fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula original para mí. ¿Sí? En este momento es esta. No es la que tiene la K y la B. ¿Sí? Entonces, yo la copio acá. Es 3 elevado a lo que vale X. X en mi tabla de valores vale menos 1. Entonces, donde dice X, yo voy a poner el menos 1, que digo que está valiendo, en este caso, ¿sí? La X. Más 1 lo copio igual. ¿Sí? Acuérdense que lo que reemplazo es la posición de la X, porque la tabla está en función de X, ¿sí? Y lo que voy a obtener es el valor de Y. Entonces, cuando resuelvo el exponente, menos 1 más 1 me da 0, ¿sí? Y 3 a la 0 me da 1. ¿Está? Para el siguiente valor, voy a hacer lo mismo. Entonces va a ser 3, y ahora en el lugar de la X voy a poner el 0 más 1. Voy a resolver la suma de exponentes. 0 más 1 me da 1. Y 3 elevado a la 1 me da 3. Hago lo mismo con el siguiente valor y me queda como exponente 1 más 1. Y me queda 3 elevado al cuadrado. Fíjense que ya empieza a crecer mi gráfica otra vez. Empieza a crecer en valores. Lo mismo si le agrego el valor 2 del exponente. 2 más 1 me da 3 y 3 al cubo, aquí les bajo, me da 27. ¿Sí? Entonces, en la tablita voy a poner 27. Avísenme cuando lo hayan completado. Sí. Yo delimito menos la parte de donde sacaste los números esos que pusiste en la X en la tabla de valores. Los valores, acuérdense que se los damos nosotros. Nosotros podemos elegir cualquier valor para la tabla de valores. La clase pasada habíamos dicho, siempre hay que mirar el exponente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo pongo los valores de acá, lo que me da acá voy a tratar de que sean los números enteros. ¿Sí? Y si no, me van a dar fracciones. Los valores los elijo yo. Yo puedo elegir, no sé, menos 8, 10, 3. ¿Sí? El valor lo puedo elegir yo. Pero la idea es trabajar de una manera más tranquila, ¿sí? No que me queden valores muy gigantes o valores muy complicados para poder graficar. Entonces, en general elegimos los valores chiquititos. Arrancamos, a veces arrancamos con menos 2, menos 1, 0, 1, o arrancamos por 0, 1, 2, siempre por valores chiquitos. ¿Por qué por valores chiquitos? Porque es una función exponencial y el crecimiento lo hace muy rápido. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo valores chiquitos acá, voy a obtener valores que voy a ir viendo que van creciendo cada vez más. Pero los valores medio que siempre van a ser los mismos. ¿Sí? Es una cuestión de que los resultados me queden lo más chico posible y que mi gráfica me quede por ahí lo más fácil de construir. Si yo le pongo un exponente muy alto, acá me va a quedar gigante y para el momento de graficar se me va a hacer incómodo. Bien, una vez que tenemos el eje, ¿sí? Los vamos a nombrar, los vamos a graduar. Ahí está. Y ahora vamos a empezar a ubicar los puntos, porque en definitiva lo que tenemos con una tabla de valores son puntos, ¿sí? Son coordenadas de pares de puntos que deben ser ubicadas acá sobre el eje. Entonces, yo tenía el valor menos 1, 1. O sea, menos 1 para X, 1 para Y. Acuérdense que
se gradúa, ¿sí? Cuando uno pone graduar, significa ponerle los nombres a los ejes y ponerles los valores que vamos utilizando. Entonces, para menos 1, 1, vamos a ubicar el punto. Ahora ubicamos 0, 3. Entonces, para 0 de x, vamos a hacer un punto, ¿sí? Esta es la ordenada al origen. Este es el punto donde la gráfica va a cortar al eje Y. Entonces hacemos un punto acá sobre el valor 3. Después ubicamos el 1, 9. Ya ahí la gráfica pega un salto. Vamos a comprimir ahí un poquito el eje y vamos a poner el 9 acá. Era para 1 el valor 9. O sea que me quedaría por acá. Y luego me toca para 2 de x 27 en y. Entonces yo voy a seguir graduando, ¿sí? Con la misma escala. A ver si pueden ver. Graduando con la misma escala, ¿sí? Chiquitito acá. Pero acá voy a volver a comprimir y voy a poner el 27. Porque no me entra en mi gráfico. Entonces para 2 va a ir 27. Más o menos ahí. Entonces ahora lo que tengo que hacer es unir los puntos, ¿sí? Al unir los puntos, no me tengo que olvidar que tiene que ir haciendo un crecimiento, Alfiero decide abandonarme, tiene que ir haciendo un crecimiento que sea, en este caso, bueno, ya lo dije, crecimiento, una función que sea creciente todo el tiempo, ¿sí? Esta es mi función, le vamos a poner un 1, f1 de x, y ahora la vamos a comparar con otro valor de b. Vamos a ver el corrimiento, ¿sí? Entonces, esta gráfica fue desplazada una unidad hacia la izquierda. Para ver el corrimiento, la vamos a comparar justamente con una función que no tenga corrimiento, ¿sí? Bien, entonces, vamos a comparar ahora esta gráfica con la gráfica de esta función, ¿sí? De 3 elevado a la x. A ver. Bien, ahí lo ves, Serena. Sí, porque ahí yo lo que hice fue subir un poquito. Bien, subí un poquito la pantalla. Entonces, vamos a comparar y vamos a ver el corrimiento. Para poder ver el corrimiento hay que graficar. Y para graficar necesitamos la tablita de valores. Ahora vamos a elegir 0, 1, 2 y 3 podemos agregar. ¿Por qué no agarro el menos 1? Porque fíjense la posición que tiene el valor tiene la x, ¿sí? Está en el exponente. No tiene que sumarse ni restarse nada. ¿Qué pasa si yo le pongo acá menos 1? 3 elevado a la menos 1 me va a dar un tercio, ¿sí? No está mal, trabajamos con la fracción, pero en general la mayoría prefiere esquivar la fracción, ¿sí? Entonces por eso arranco poniendo valores que sean positivos, ¿está? Si yo le pongo valores negativos, con cada uno de los valores negativos voy a obtener fracciones, ¿sí? Así que si se quiere se agarra un valor negativo y si no, elegimos valores positivos. Entonces, para completar la tabla ahora tengo que hacer 3 elevado a la 0, que es el valor que estoy diciendo que vale. 3 a la 0 me da 1. Para el otro exponente es 3 elevado a la 1, que me da 3. Para el 2 es 3 elevado al cuadrado, que me da 9. Y para el último es 3 elevado al cubo, que me da 27. ¿Sí? Entonces, una vez que completo mi tablita de valores, lo que voy a hacer es ubicar estos puntos en los ejes. Fíjense que para 0 siempre tengo que mirar este valor, el valor de 0, ¿sí? El valor de 0 me va a decir dónde está cortando el eje Y, ¿sí? Es la ordenada al origen. Esta la está cortando en 1, el otro lo estaba cortando en menos 1, no, en 3 estaba cortando.
Bueno, fíjense que ya hay un desplazamiento, ¿sí? Ya ahí no me da el mismo valor. Entonces, para 0 de x, tengo acá 1 en y. Ven que ahí les bajo un poquito. Entonces, para 0 de x tengo 1 en y. Para 1 de x tengo 3 en y. Vamos a marcar entonces el punto acá. Para 2 de x tengo 9 en y. Entonces acá vamos a comprimir. Para 2 me da en 9. Y para 3 me da 27. Vamos a volver a comprimir el eje. La vamos a poner por acá. Y para 3 me va a dar 27. Entonces yo ahí tengo mis puntitos, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es unirlos. Vamos a unir. Ajá. Bien. Con trazo recto. Les va a quedar mejor que a mí. Ven que la función fue corrida. La distancia que hay entre cada una de las gráficas es de 1 unidad. ¿Sí? Tenemos un desplazamiento. ¿Por qué? Porque el valor de b era el que las diferenciaba. ¿Sí? Como el valor de b era negativo, sabemos que es 1 hacia la izquierda. Esta función, esta gráfica, que es la segunda, ¿sí? Esta no tenía desplazamiento. ¿Por qué? Porque b valía 0. ¿Sí? B acá, al no estar escrito, vale 0. Entonces así es como ustedes van a ver los desplazamientos. Ven que la gráfica es la misma, lo único que va a pasar es que la gráfica venga más hacia la izquierda o vaya más hacia la derecha. Esos son los corrimientos, ¿sí?, de los que hablamos en un principio. La gráfica no cambia su forma, ¿sí? En el caso de que el valor de k sea negativo, sí, la gráfica va a ser lo mismo, al revés, y se va a ir corriendo hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea que el gráfico cambiaría el sentido si k es negativo, ¿sí? Tal como mostré en un principio la tarea que hizo Paloma. Entonces, si k es positivo, la función hace esto. Si k es negativo, la función viene bajando, ¿sí? Hace lo mismo, pero lo hace como en espejo. Esta es completamente creciente, y si k es negativo, es completamente decreciente porque hace esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, lo que van a tener de tarea es la comparación. Les voy a dar 3 funciones, tal como les di la clase pasada. Son 3 funciones en las que vamos a variar el valor de b. ¿Tá? Otra vez, para poder resolverlas tienen que hacer las 3 tablas de valores y graficar las 3 en un mismo eje. ¿Qué van a ver en ese eje? Lo mismo que ven acá, que la curva se va corriendo. ¿Cuánto se corre? Y depende de lo que diga b. ¿Sí? Lo importante es, si yo les doy, vamos a suponer, en otra actividad, les doy 3 gráficas y les digo qué tipo de desplazamiento tienen, y ustedes van a ver, la que está más a la izquierda es porque b es negativo. La que está centrada es porque b posiblemente sea 0. Y la que está más a la derecha es porque es b positivo. ¿Sí? Simplemente con que ustedes vean las gráficas y que ustedes puedan ir leyendo e ir sacando información de lo que ven escrito, no hace falta que hagan cuentas. ¿Está? No les voy a pedir que escriban la fórmula. Pero sí que ustedes identifiquen cada uno de los casos. Ahora ustedes construyen con tabla de valores y hacen las gráficas. Pero si en otro momento les doy gráficas y les pido, según el valor de k, según el valor de b, ustedes tienen que poder decirme. Bien, a ver. Sí, está grabada la clase. Ahí estaba viendo. A mí me encandila mucho la luz de frente y veo los mensajes muy bien. La clase ya está grabada, ¿sí? Ahora por la tarde ya la empiezo a subir. Les voy a dar entonces de tarea esas 3 funciones otra vez, harán las 3 tablitas de valores, ¿sí? Y terminamos con esto el caso 2.